¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo puede permanecer una persona en soledad interior? No hablo del silencio físico, sino de ese vacío que nace en lo más profundo del ser y consume cada parte de tu identidad. Viví así durante 17 años. Era un silencio que me oprimía cada vez que contenía las palabras que anhelaba expresar. Un silencio que me desvelaba en las madrugadas, contemplando el techo mientras escuchaba su auto estacionarse, trayendo consigo aromas ajenos. Me llamo Gabriela y cuando me uní en matrimonio con Rodrigo a mis 18 años, creí estar siguiendo el camino que el Señor había trazado para mí. Él tenía 42 años. Era admirado y respetado, un líder espiritual. Al menos eso decían todos. El anciano que guiaba nuestra congregación con voz firme y palabras convincentes. El hombre que, ante los ojos de la comunidad, representaba un modelo de virtud y sabiduría. Nadie imaginaba lo que sucedía tras las puertas cerradas. Aprendí a contener mis lágrimas en silencio. Me volví experta en sonreír mientras mi interior se marchitaba. Me especialicé en disimular marcas con maquillaje económico y en inventar explicaciones creativas para justificar mi aspecto cansado. Es alergia, mencionaba. No he dormido bien, explicaba. Y todos lo aceptaban sin dudar, porque ¿quién cuestionaría a la esposa del hombre más respetado de la congregación? Dicen que el tiempo sana todas las heridas, pero no es verdad. El tiempo solo nos enseña a convivir con el dolor. Durante años, aprendí a sobrellevar mi corazón lastimado, compartiendo la mesa familiar mientras ignoraba las miradas que mi esposo dirigía a las hermanas jóvenes de la congregación, fingiendo no saber de sus encuentros privados, los mensajes escondidos, las falsedades pronunciadas por la misma voz que predicaba en las reuniones dominicales. ¿Puedes imaginar lo que significa asentir y decir amén mientras tu esposo habla sobre la fidelidad matrimonial? ¿Cómo se siente servir café después del servicio a quien comparte secretos con tu pareja? ¿Qué significa lavar camisas con manchas de maquillaje y aún así preparar su comida favorita? Tal vez pienses que fui indecisa al no marcharme. Quizás creas que debí alzar la voz, revelar la verdad, exponerlo todo. Pero la vida raramente ofrece salidas sencillas para mujeres como yo, educadas para servir, obedecer y resistir. Cuando tienes 4 pequeños, ninguna preparación profesional y una comunidad completa que depende de mantener la imagen perfecta de tu familia, la salida parece imposible. Esta no es simplemente una historia de deslealtad o un matrimonio fracturado. Es un relato sobre cómo el silencio puede convertirse en la forma más profunda de sufrimiento y cómo, después de tanto tiempo conteniendo mi propia voz, finalmente pude reencontrar mi verdadero ser. Nací en los suburbios de Cancún, en una familia humilde y profundamente religiosa. Mi padre, empleado de correos, y mi madre, costurera, nos criaron a mí y a mis 2 hermanos mayores siguiendo estrictamente los principios de nuestra congregación. Desde pequeña me enseñaron que la misión principal de una mujer era ser una buena esposa y madre, servir al Señor y respetar la autoridad masculina, primero de mi padre, después de mi esposo. Nuestros domingos los dedicábamos fielmente a las reuniones en el modesto salón de nuestra congregación. Fue allí, en las bancas de madera con cojines cosidos por mi madre, donde conocí a Rodrigo. Yo apenas tenía 12 años. Él, con sus 30 años, acababa de llegar a nuestra congregación desde Mérida, precedido por recomendaciones entusiastas y una reputación intachable como guía espiritual. Recuerdo claramente el profundo respeto que mi padre mostraba hacia él, la admiración en los ojos de mi madre cuando llegaba a nuestra casa para realizar estudios religiosos familiares. Observa cómo se conduce un verdadero siervo del Señor, Gabriela, murmuraba mi madre mientras yo servía galletas de canela y agua de Jamaica en las reuniones. Me cautivaba su manera de hablar, su vasto conocimiento de las Escrituras, el respeto que todos le profesaban. A los 16 años empecé a percibir su presencia de manera diferente. Al principio, pensé que era simple aprecio por su guía espiritual. Al fin y al cabo, me llevaba 24 años. Cuando cumplí 17, Rodrigo solicitó una plática privada con mi padre. Esa misma noche, mis padres me convocaron a la sala para comunicarme que el estimado anciano había pedido mi mano. Es una bendición para nuestra familia, mijita, expresó mi padre con la voz entrecortada por la emoción.
Un siervo del Señor te ha elegido. Nadie se interesó por mis sentimientos o anhelos. En nuestra comunidad, un matrimonio así se consideraba un regalo divino, la prueba de una buena crianza. Recuerdo haber sonreído y dado las gracias mientras por dentro me consumía un torbellino de emociones encontradas: inquietud, gratitud, desconcierto y un destello de satisfacción por haber sido la elegida de alguien tan respetado. El noviazgo duró apenas 6 meses. Nuestras pláticas, siempre bajo la mirada atenta de algún familiar, se centraban en sus planes para nuestro futuro juntos, la casa que tendríamos, los hijos que vendrían, mi papel como esposa de un líder espiritual. Asentía a todo, repitiendo las enseñanzas que había recibido desde pequeña sobre obediencia y compañerismo. La boda fue un sábado luminoso de septiembre, 2 semanas después de cumplir 18 años. Mi vestido, confeccionado por mi madre con encaje pagado en mensualidades, era sencillo y elegante, como correspondía a una novia de nuestra congregación. Rodrigo me esperaba en el altar, distinguido en su traje oscuro, sus 42 años evidentes en algunas arrugas y en las canas que comenzaban a platear sus sienes. ¿Prometes ser una esposa fiel y devota, como la congregación lo es con el Señor?, preguntó el ministro que oficiaba la ceremonia. Sí, respondí, sin comprender la magnitud del compromiso que estaba asumiendo. Esa noche, en un modesto hotel del centro, durante nuestra breve luna de miel antes de instalarnos en el departamento que había comprado, descubrí la primera señal de lo que sería mi vida en adelante. Su amabilidad estudiada se desvaneció. Al cerrarse la puerta, emergió un hombre dominante que me veía como una posesión recién adquirida. Una buena esposa no muestra timidez ante su marido, sentenció, mientras yo, temblorosa, intentaba disimular mi inexperiencia y mi temor. Es tu responsabilidad complacerme cuando lo requiera. A la mañana siguiente, mientras él se aseaba, me contemplé en el espejo empañado del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Con apenas 18 años cumplidos ya no era una niña, pero aún no sabía cómo ser la mujer que él demandaba. El pequeño departamento en la colonia se convirtió rápidamente en mi refugio y mi encierro. Durante las primeras semanas de matrimonio me dediqué a transformarlo en un hogar acogedor. Coloqué cortinas claras en la sala, sembré hierbabuena y epazote en macetas junto a la ventana de la cocina y acomodé con esmero los pocos libros que Rodrigo me permitió conservar, todos de índole religiosa o sobre administración del hogar. Mi vida se convirtió en una rutina meticulosa. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el café antes de que partiera a su trabajo en una oficina gubernamental. Dedicaba mis días al cuidado del hogar, la cocina y el estudio de las lecciones para las reuniones de la congregación. Los martes y jueves, nuestra sala se transformaba en un espacio de estudio bíblico donde yo servía café con pan dulce mientras Rodrigo dirigía las pláticas con su característica autoridad. Fue durante una de estas reuniones, apenas 3 meses después de nuestra boda, cuando percibí por primera vez las señales. Carmen, una viuda de unos 35 años, se había mudado recientemente a la colonia y comenzó a asistir a nuestra congregación. Esa noche, mientras servía el pan dulce recién horneado, noté cómo Rodrigo la miraba. Era una mirada diferente, una que jamás me había dedicado, ni siquiera en nuestros momentos más personales. Observé en silencio cómo se acercaba más de lo necesario, cómo sus manos se rozaban al pasar las páginas de la Biblia, cómo reía con sus comentarios con una naturalidad que nunca mostraba en casa. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve mi sonrisa, como me habían enseñado. Cuando todos se marcharon, reuní valor para expresar mi inquietud. Rodrigo, he notado que tú y la hermana Carmen parecen llevarse muy bien, comenté mientras lavaba las tazas. El sonido de sus pasos acercándose me hizo estremecer. Lo que siguió fue un momento que marcó mi vida para siempre. Su reacción fue violenta e inesperada. Jamás vuelvas a cuestionar mi integridad, me advirtió con dureza, sujetando mi rostro. Soy un anciano respetado. Las esposas no cuestionan a sus maridos. ¿Te quedó claro? Asentí en shock, con lágrimas silenciosas. Limpia todo esto y ve a la habitación, ordenó. Me agaché para recoger los fragmentos de la taza rota, mis manos temblaban mientras procesaba lo sucedido.
Recordé el consejo de mi madre antes de casarme: una esposa prudente sabe cuándo callar. Esa fue mi primera lección. En las semanas siguientes, aprendí el arte del silencio. No comentaba sobre las llamadas que recibía y se alejaba para contestar. Ignoraba cuando llegaba tarde de las reuniones con aromas diferentes. Aprendí a desconectarme cuando cumplía sus deberes matrimoniales, especialmente después de sus llegadas tardías. 6 meses después de la boda, descubrí mi embarazo. La noticia que debería haberme llenado de alegría me provocó un temor inexplicable. Un bebé significaba un lazo permanente, la imposibilidad definitiva de partir. Cuando se lo conté a Rodrigo, mostró una felicidad genuina por primera vez desde nuestra boda. Un hijo es una bendición del Señor, declaró abrazándome con inusual dulzura. Lo anunciaremos el domingo a la congregación. Y así fue. De pie junto a él, ante toda la comunidad, recibí abrazos y felicitaciones mientras él proclamaba que el Señor había bendecido nuestra unión. Sonreí, como se esperaba, mientras una duda crecía en mi interior. ¿Este bebé traería cambios a nuestro matrimonio? ¿Se transformaría Rodrigo en el hombre que todos pensaban que era? La respuesta llegó algunas semanas después, cuando, sin previo aviso, entré a su despacho para llevarle una taza de café de olla. Lo encontré hablando por teléfono. «No puedo hablar ahora», susurró la persona al otro lado. «¿Está Gabriela en casa?» «Sí, nos vemos mañana donde siempre». Nuestras miradas se cruzaron cuando notó mi presencia. En silencio, dejé la taza sobre el escritorio y salí, cerrando la puerta suavemente tras de mí. Esa noche, por primera vez, lloré sin contenerme mientras él dormía a mi lado. Simplemente me dio la espalda. «El embarazo te está poniendo muy sensible», murmuró antes de quedarse dormido, mientras yo contemplaba el techo, con una mano sobre mi vientre, preguntándome qué futuro le esperaba a mi hijo. Los años pasaron con la lentitud de un reloj descompuesto, en un ciclo interminable de días idénticos. 4 hijos después. Carlos, María, Diego y el pequeño Juan, me había convertido en una experta en manejar un hogar, criar niños y mantener las apariencias. Desde afuera, éramos la familia ejemplar de la congregación: el respetado anciano Rodrigo, su devota esposa Gabriela y sus 4 hijos bien portados que ocupaban la segunda banca en las reuniones dominicales. Mi primogénito, Carlos, tenía 14 años cuando ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. María tenía 12 años, Diego 9 y el pequeño Juan acababa de cumplir 6. Habían pasado 17 años desde. Con un empujón que me hizo tropezar contra la estufa. Sentí el sabor de la sangre en mi boca, donde mi labio se había lastimado. «No entiendes nada», dijo con voz amenazante, acercándose nuevamente. «Esa mujer miente y prefieres creerle a ella antes que a tu esposo. Después de todo lo que hice por ti, te di un hogar, te di hijos, te di respeto en la congregación. Sin mí, ¿qué serías?» En ese instante ocurrió algo inesperado. En lugar del temor habitual que me paralizaba, una extraña calma me invadió. Era como si observara la escena desde lejos. Una mujer madura acorralada contra la estufa, con sangre en el mentón, frente a un hombre que la superaba en fuerza. Pero esa mujer ya no era la misma. «Sin ti», respondí pausadamente, saboreando cada palabra, «sería libre». La rabia en su mirada era evidente. Avanzó de nuevo, pero esta vez, por instinto, mi mano encontró el sartén caliente sobre la estufa. No lo pensé, solo reaccioné. El metal caliente impactó un lado de su rostro con un sonido seco, y cayó hacia atrás, gritando de dolor, cubriéndose la cara lastimada. La impresión de lo que acababa de hacer recorrió mi cuerpo como un escalofrío. Mi primera reacción, producto de años de sometimiento, fue disculparme, intentar minimizar lo sucedido. Pero entonces, al verlo en el suelo de la cocina, quejándose mientras se sostenía el rostro, algo dentro de mí se fortaleció. Una determinación que jamás había sentido. Con pasos temblorosos, rodeé su figura en el suelo y me dirigí hacia el teléfono. Con manos temblorosas, marqué 2 números que cambiarían mi vida, primero a emergencias, y después a mi hermana Lupita,
quien durante años me había ofrecido refugio para mí y mis pequeños. Invitaciones que, por miedo, siempre decliné. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Rodrigo desde la cocina, su voz alterada por el malestar. Lo que debí hacer hace mucho, respondí mientras marcaba el primer número. Las siguientes horas fueron como un sueño extraño. La ambulancia arribó primero y trasladó a Rodrigo al hospital, su rostro cubierto con vendas, mientras alternaba entre murmullos hacia mí y explicaciones confusas a los paramédicos sobre un accidente en casa. Los vecinos se asomaban discretamente por ventanas y puertas, con una curiosidad mal disimulada. Algunos miembros de la congregación llegaron al escuchar los rumores. Me senté en la sala, sosteniendo un paño frío contra mi labio lastimado, esperando la llegada de los niños de la escuela, aguardando a mi hermana desde Playa del Carmen, intentando calmar mi corazón que latía con fuerza. Me invadieron sensaciones encontradas. Inquietud por lo sucedido, incertidumbre por el futuro y, sorprendentemente, una liberación tan intensa que dolía. Como cuando recuperas la movilidad después de una larga inmovilización, el dolor y el alivio llegaron juntos, inseparables. Mi vida, tal como la conocía, terminó en esa cocina, entre una cazuela de pozole y un teléfono que sonó en el momento preciso. Y aunque el mañana era incierto, una cosa era clara. El silencio que me había aprisionado durante 17 años finalmente se había roto. El suceso se propagó en la congregación como agua en el desierto. Una comunidad acostumbrada a guardar las apariencias ahora tenía el tema perfecto de conversación. La esposa del hermano Rodrigo lo había lastimado con una cazuela caliente. Nadie mencionó mi rostro lastimado, las marcas en mi piel, ni que Patricia, una joven de la congregación, esperaba un bebé. Al recoger a mis hijos de la escuela esa tarde, sentí las miradas. Los otros padres se alejaban, como si mi situación fuera contagiosa. Carlos, mi hijo mayor, fue el primero en notar que algo había cambiado. ¿Qué te pasó en la cara, mamá?, preguntó mientras subíamos al taxi que nos llevaría a casa de mi hermana Lupita, en Playa del Carmen. Tu padre y yo tuvimos un desacuerdo, respondí con suavidad. Los cuatro guardaron silencio durante todo el trayecto por la carretera costera, cada uno procesando la situación a su manera. María, siempre tan perceptiva, sostenía mi mano en el asiento trasero, sus ojos expresando lo que sus palabras no podían. Al fin, Lupita nos recibió en su pequeño departamento con un abrazo sincero, sin juzgar ni cuestionar, solo con alivio genuino en su mirada al verme finalmente a salvo. El sofá-cama es tuyo, indicó, señalando la sala. Los niños pueden usar el cuarto de huéspedes por ahora. Ese por ahora cargaba el peso de lo temporal, de un futuro incierto. En un parpadeo, mi vida dio un giro total. Pasé de ser la esposa de un respetado anciano de la congregación, con una casa en una zona residencial de Cancún, a convertirme en una mujer independiente, hospedada temporalmente con mis 4 pequeños, sin un rumbo definido. Esa noche, el teléfono no dejó de sonar. Primero fueron las llamadas de la congregación. El hermano Ramón, su esposa Isabel, y varias hermanas que, bajo el pretexto de preocupación, buscaban información para alimentar las conversaciones. Lupita respondió a todos con determinación. Gabriela necesita descansar. Se comunicará cuando se sienta lista. Luego llegó la llamada que me estremeció, Rodrigo desde el hospital. Su voz, alterada por el dolor y la medicina, sonaba irreconocible. Lo echaste todo a perder. Me reclamó cuando Lupita me pasó el teléfono con reluctancia. ¿Tienes idea de lo que viene? No volverás a ver a los niños. Te denunciaré por agresión. La congregación ya lo sabe todo. Estás fuera, Gabriela. Nadie volverá a dirigirte la palabra. Mis manos temblaban, pero mi voz permaneció serena. Rodrigo, si me denuncias. Le recordé todo sobre Patricia, sobre las otras situaciones, sobre los años de maltrato, sobre los fondos de la congregación que se esfumaron sin explicación. ¿Realmente quieres llegar a esto? El silencio al otro lado fue revelador. Después de un momento, habló entre dientes. No te atreverías. Piensa en los niños, en el escándalo, en lo que dirá la gente. He pensado en los niños durante 17 años. Ahora también pienso en mí.
Colgué suavemente, como quien cierra un capítulo de su vida. Al amanecer, mientras los niños dormían, Lupita me encontró en el balcón contemplando el mar Caribe. ¿Qué sigue?, preguntó, ofreciéndome un café de olla. No lo sé, confesé. Después de 17 años siendo la esposa del hermano Rodrigo, no reconozco quién soy. Eres Gabriela, respondió con simplicidad. Siempre lo has sido, solo necesitabas recordarlo. Los primeros días fueron como una montaña rusa emocional. Tuvimos que inscribir a los niños en nuevas escuelas, inventar explicaciones, recuperar algo de ropa y objetos personales de la casa que ahora parecía pertenecer a otra vida. Lo más difícil fue enfrentar al comité de la congregación. 3 ancianos, incluyendo a Rodrigo con el rostro vendado, sentados en sillas elevadas, mientras yo ocupaba una silla pequeña frente a ellos. Como un tribunal antiguo, me interrogaron y exigieron que me arrepintiera por mi comportamiento contra un siervo de Dios. ¿Qué hay de lo que le hizo a Patricia?, interrumpí el sermón del hermano Ramón. ¿Qué hay de años de engaños y maltratos? El silencio fue roto por la voz contenida de Rodrigo. Mi esposa está confundida. La muchacha inventó esa historia, y Gabriela, en su estado emocional, prefirió creerle antes que a su esposo. La sentencia llegó la semana siguiente. Me expulsarían por agresión y por difamar a un siervo nombrado. Esto significaba que todos los miembros de la congregación, incluida la familia, debían tratarme como si no existiera. Sin saludos, sin conversaciones, sin reconocimiento alguno. El momento más doloroso llegó cuando Rodrigo presentó una solicitud por la custodia de nuestros 4 pequeños, argumentando que yo era una persona inestable y con tendencias agresivas. Como líder espiritual respetado, con recursos económicos y una casa propia, además del respaldo de toda la congregación religiosa, parecía tener todo a su favor. Sin embargo, había algo que Rodrigo jamás comprendió: el poder que nace en una madre cuando decide luchar, no solo por sus hijos, sino también por su propia dignidad. Señora Martínez, lamento informarle que su perfil no cumple con nuestros requisitos. La encargada de personal me observó por encima de sus lentes, con una mezcla de compasión y fastidio. Era mi 12ª entrevista laboral en menos de un mes, y el resultado parecía ser el mismo de siempre. Sé administrar un hogar, soy organizada, responsable y aprendo con rapidez. Insistí, sintiendo como mis palabras perdían fuerza con cada repetición. Comprendo, pero necesitamos personal con al menos preparatoria terminada y experiencia verificable en ventas. Salí de la plaza comercial con una sensación de derrota. En la parada del camión, revisé mi cartera. Solo me quedaban 450 pesos que Lupita me había prestado. Los recursos se agotaban y, con ellos, mi esperanza también. El proceso legal por mis hijos no solo consumía mi escaso dinero, sino también mis fuerzas. Mi abogado, un joven recién egresado y amigo del hijo mayor de Lupita, me cobró lo mínimo posible, pero aún así era una cantidad que apenas podía cubrir. Las leyes suelen favorecer a las madres en casos de custodia, me explicó en nuestra primera reunión. Pero su esposo tiene ventajas considerables: estabilidad económica, casa propia y, sobre todo, el testimonio de toda una comunidad sobre su supuesta conducta irregular. La primera audiencia confirmó sus preocupaciones. En la fría sala del juzgado, observé a Rodrigo entrar con su traje impecable, acompañado por 3 miembros de la congregación. El contraste era evidente. Yo en mi único conjunto presentable, junto a un abogado recién graduado. Su señoría, mi clienta ha vivido situaciones muy difíciles durante años, argumentó mi abogado. El incidente con la cazuela fue en defensa propia después de una situación tensa. Objeción, su señoría. No existen registros de incidentes previos en los 17 años de matrimonio, respondió el abogado de Rodrigo, un señor de mediana edad con voz imponente. Los testimonios confirman la integridad de mi cliente y señalan un único incidente por parte de la señora, que resultó en lesiones. El juez, un señor mayor de mirada cansada, dictaminó visitas supervisadas mientras el caso continuaba. Los niños permanecerían con su padre, quien mantenía la casa familiar y la estabilidad económica hasta la decisión final.
De regreso al departamento de Lupita, las lágrimas corrían en silencio durante el trayecto, no solo por el resultado de la audiencia, sino por la ironía de mi situación. Por fin había encontrado el valor para salir, solo para descubrir que el mundo exterior parecía tan complicado como la vida que había dejado atrás. Mi estancia temporal en el departamento de Lupita se extendió de 1 mes a 2, luego a 3. Mi hermana, con su sueldo de maestra, me ayudaba con los gastos básicos y también cuando los niños nos visitaban los sábados. Notaba la preocupación en su rostro, las cuentas acumulándose. Pero su apoyo nunca disminuyó. «Harías lo mismo por mí», me decía cuando le expresaba mi gratitud. Las visitas con mis pequeños eran momentos que me llenaban de sentimientos encontrados. Compartíamos 2 horas en el parque municipal, mientras una trabajadora social nos observaba discretamente. Carlos, mi hijo mayor de 15 años, intentaba ocultar su inquietud ante nuestra situación. Papá menciona que podrías regresar. Me compartió durante uno de nuestros encuentros, mientras pateaba suavemente las piedras del camino. Dice que la congregación podría reconsiderar tu caso. ¿Tú qué piensas, hijo?, le pregunté con delicadeza. Se mantuvo callado por unos instantes, hasta que finalmente expresó: «Nadie encontraba alegría en ese ambiente, mamá. Pero todo es complicado ahora. En la escuela, en la congregación, nos miran diferentes». Aquella palabra, diferentes, resonaba en mi interior. Así me sentía yo también, desorientada, como si necesitara volver a encontrar mi camino. El cambio llegó de manera inesperada. Una tarde, después de otra búsqueda de trabajo sin éxito, entré a una pequeña cafetería para comprar un refresco con mis últimos ahorros. La propietaria, una señora de cabello plateado y sonrisa amable, notó mi tristeza. ¿Día complicado?, preguntó, colocando un pedazo de pastel que no había pedido junto a mi bebida. «Ha sido una temporada difícil», respondí con una sonrisa tímida. «Busco ayuda en la cafetería», mencionó, observándome con atención. «La paga es modesta, pero incluye alimentos». ¿Te interesa? Así conocí a Doña Socorro y su café del recuerdo, un acogedor establecimiento cerca del departamento de Lupita. Con su delantal floreado y su creencia de que un buen postre mejora cualquier situación, se convirtió no solo en mi primera empleadora, sino en una guía en mi nuevo comienzo. Mi primer día en el café del recuerdo fue toda una experiencia. Mis manos temblorosas derramaron café, una taza se me resbaló y confundí varios pedidos. Doña Socorro observaba todo con una paciencia admirable. «Discúlpeme», susurré repetidamente mientras recogía una charola con galletas caídas. «Mijita, dedicaste 17 años a complacer a otros. Aquí puedes aprender sin presiones». Al finalizar ese primer día, cansada pero satisfecha, recibí mi primer pago. Era una cantidad pequeña, pero representaba algo invaluable, mi primer ingreso propio. En casa, le mostré los billetes a Lupita con ilusión. «Podré ayudar con los gastos», comenté, aunque sabía que era una contribución modesta. «Es el primer paso», respondió ella con una sonrisa cálida. «El primer paso». Y así fue exactamente. Después de tanto tiempo quieta, cualquier avance se sentía como un logro, aunque los desafíos continuaban. Durante mi segunda semana trabajando, la hermana Isabel, esposa del hermano Ramón, entró al café acompañada por otras señoras de la congregación. Me quedé paralizada al verla. Isabel parecía igualmente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «No sabía que trabajabas aquí», murmuró, mientras las demás tomaban asiento. «Acabo de empezar», respondí, manteniendo mi compostura mientras sostenía la libreta de pedidos. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego, para mi asombro, tocó suavemente mi brazo. «Patricia dejó la congregación», susurró. «Desde que te fuiste, otras personas están cuestionando las versiones de Rodrigo». Antes de que pudiera decir más, una de las señoras llamó a Isabel para que regresara a la mesa. Se alejó con una última mirada comprensiva. Esa noche, las lágrimas brotaron hasta quedarme dormida, pero no de tristeza, sino de una peculiar mezcla de alivio y frustración.
Alivio porque mi verdad ya no era un secreto solitario. Frustración al pensar en cuántas otras mujeres habían guardado silencio antes y después que yo. Mi segundo tropiezo llegó al intentar rentar un apartamento propio. Después de 2 meses en el café del recuerdo, ahorrando cada peso, creí tener suficiente para dar el depósito inicial de un pequeño espacio con una recámara y sala en una zona modesta. Necesitamos ver sus comprobantes de ingresos, aval y referencias, explicó el agente inmobiliario, un joven que ni se molestó en disimular su desinterés. Tengo una carta de la cafetería donde trabajo, respondí. Revisó los documentos y negó con la cabeza. Esto apenas cubre la renta mensual. Y sin aval ni historial crediticio, no podemos proceder. Regresé al departamento de Lupita sintiendo que había retrocedido 10 pasos. La encontré en la sala conversando con mi abogado, ambos con expresión preocupada. El juez programó la audiencia final para el próximo mes, informó. Rodrigo está solicitando la custodia total, argumentando que sus condiciones de vida no son adecuadas para recibir a los niños, ni siquiera para visitas. No puede hacer esto, exclamé. Estoy trabajando. Estoy reconstruyendo mi vida. El problema es que ante la ley, usted aún no tiene un hogar estable para los niños. Y él tiene casa propia, estabilidad económica y testigos de su incidente. Esa noche, la desesperanza me invadió por completo. Sentada en el pequeño balcón, consideré rendirme, volver con Rodrigo, pedir perdón, retomar mi papel de esposa sumisa. Al menos así estaría cerca de mis hijos. Fue Lupita quien me encontró ahí, con la mirada perdida en el horizonte. «Te llamó, ¿verdad?», preguntó, sentándose junto a mí. Asentí. Rodrigo había llamado antes, su voz suave como terciopelo. «Los niños te extrañan, Gabriela. Yo te extraño. Podemos resolver esto como familia. La congregación está dispuesta a reconsiderar tu situación si muestras arrepentimiento sincero». Estoy pensando en regresar, le confesé a Lupita, sintiendo cada palabra como una traición a mí misma. Mi hermana guardó silencio un momento largo antes de tomar mis manos entre las suyas. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y te lastimaste al caer de aquel árbol en el parque? Lloraste toda la noche, no por el dolor, sino por el miedo a volver a intentar subir. Pero al día siguiente, con el brazo vendado y todo, ahí estabas, trepando hasta la primera rama. Dijiste que si no lo hacías pronto, jamás volverías a tener el valor. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Esto es diferente, Lupita. Estoy perdiendo a mis hijos. No, no los estás perdiendo. Estás luchando por ellos y por ti. Sé que ahora parece imposible, pero si regresas con él, perderás algo mucho más valioso, la madre que tus hijos necesitan ver, una mujer valiente que enfrenta sus miedos, que se respeta a sí misma, que demuestra con el ejemplo que siempre hay un camino, incluso cuando todas las puertas parecen cerradas. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran hondo. Quizás tenía razón. Tal vez este era mi árbol que debía trepar de nuevo. Con miedo, sí, con dolor, también, pero con la certeza de que quedarme en el suelo sería una derrota mayor. El café del recuerdo se convirtió en mi refugio durante los meses siguientes. Doña Socorro, al ver mi situación cada vez más apremiante, aumentó mis horas y, por consiguiente, mi salario. Pero el verdadero cambio llegó cuando me encontró experimentando con nuevas recetas de postres en la cocina, después del cierre. Los ingredientes corrían por mi cuenta. Los ojos de Doña Socorro brillaron con una idea. ¿Sabes? He estado recibiendo muchos pedidos para fiestas, pero siempre los rechazo porque no puedo atenderlos yo sola. Si pudieras crear algunas opciones de postres y botanas. Así comenzó mi aventura en el café del recuerdo. Inicié con timidez, preparando pies sencillos, empanadas y bocadillos, pero pronto los pedidos se multiplicaron gracias a las recomendaciones de los clientes satisfechos. Este trabajo adicional no solo me trajo más ingresos y mayor independencia, sino algo que no había experimentado en mucho tiempo: orgullo por mi trabajo. Tienes un don especial, me dijo Doña Socorro después de que un cliente elogió mis postres con entusiasmo. ¿Has considerado tomar un curso de repostería?
La idea me pareció descabellada al principio. Yo, a mis 35 años, ¿volviendo a estudiar? Pero la semilla ya estaba plantada. En la audiencia final sobre la custodia de mis hijos, me presenté ante el juez con un nerviosismo diferente. Ya no era la desesperación de quien no tiene nada que ofrecer, sino la inquietud de quien comienza a ver un nuevo camino. Su señoría, mi cliente ahora tiene un empleo estable, explicó mi abogado. Está ahorrando para rentar su propio espacio y demuestra compromiso para reconstruir su vida. El abogado de Rodrigo, sin embargo, fue inflexible. Un trabajo de medio tiempo en una cafetería, sin prestaciones, sin seguro médico, sin estabilidad y todavía viviendo con su hermana. Comparado con el ambiente seguro que ofrece mi cliente, con casa propia y todas las comodidades para los niños, realmente no hay comparación. Cuando el juez me permitió hablar, tomé aire profundamente. Su señoría, es verdad que no tengo mucho que ofrecer materialmente en este momento, pero estoy construyendo algo sólido, paso a paso. Más importante aún, estoy enseñando a mis hijos que una mujer puede comenzar de nuevo, puede valorarse a sí misma, puede decir no cuando la tratan mal. Miré directamente a Rodrigo mientras continuaba. Lo que aprenden viviendo con su padre es que el poder y el control son más importantes que el respeto y la sinceridad, que las apariencias valen más que la verdad. La decisión del juez fue equilibrada. Custodia compartida, los niños pasarían fines de semana alternos conmigo, siempre que consiguiera mi propia vivienda en un plazo de 6 meses. No era perfecto, pero era una oportunidad. Salí del juzgado con renovada determinación. Esa misma semana me inscribí en un curso nocturno básico de repostería en una escuela técnica pública. Con cada clase, no solo aprendí nuevas técnicas y recetas, sino que también redescubrí partes de mí que habían estado dormidas durante años. El curso me conectó con otras mujeres, algunas que también reconstruían sus vidas después de relaciones difíciles, otras que buscaban independencia económica, y todas compartíamos no solo recetas, sino también historias y fortaleza. Fue a través de una compañera del curso que surgió mi gran oportunidad. Consuelo, una señora de 60 años que tomaba el curso como pasatiempo, quedó encantada con mis postres. Mi hija tiene una pequeña tienda de productos naturales en la zona hotelera, me comentó durante un descanso. Está buscando quien le prepare postres sin azúcar refinada, sin gluten, esas opciones saludables que están de moda. ¿Te interesaría? Al principio, la idea de crear postres saludables me pareció muy retadora. Yo conocía los ingredientes tradicionales, los métodos clásicos, pero Consuelo insistió y coordinó una reunión con su hija, Beatriz. La pequeña tienda en la zona hotelera era como entrar a otro mundo. Productos orgánicos, clientes distinguidos, precios que me sorprendieron. Beatriz, una empresaria directa, fue clara. Necesito postres que sean saludables pero deliciosos. La mayoría de las opciones que encuentro son insípidas. Si puedes desarrollar algunas recetas, podemos hacer una prueba. Dediqué las siguientes 2 semanas a experimentar, aprender de mis errores y mejorar cada receta. Mi hermana Lupita se volvió mi primera catadora, probando con entusiasmo cada nueva creación, desde los conchas sin azúcar hasta los alegres pasteles veganos. El día que presenté mis muestras a Beatriz, su rostro se iluminó de inmediato. Esto es exactamente lo que buscaba. Empecemos con entregas semanales y veamos cómo responden los clientes. Aquel primer pedido, presentado en cajas elegantes con etiquetas que rezaban Delicias de Gabriela, representó mucho más que una ganancia económica. Era la prueba viviente de que podía reconstruir mi camino, paso a paso, como las capas de un pastel. El tiempo establecido por el juez se acercaba rápidamente. Aunque mis postres tenían éxito en la tienda de Beatriz y los pedidos en el Café del Recuerdo iban en aumento, mis ingresos aún no alcanzaban para rentar un lugar adecuado donde recibir a mis pequeños. Las noches se volvieron una danza interminable de números y preocupaciones, con el temor constante de perder a mis hijos. La vida de vueltas inesperadas. Una tarde lluviosa, mientras entregaba un pedido en la tienda, conocí a quien cambiaría mi destino. Carmen, una arquitecta distinguida, probó uno de mis pasteles sin gluten y sus ojos brillaron de placer.
Esto es maravilloso. Me observó con interés y le preguntó a Beatriz. Ella es la repostera, Gabriela. Tras la presentación, Carmen se acercó con calidez. ¿Tienes tarjetas o redes sociales? Con humildad, le expliqué que apenas comenzaba mi negocio. Me extendió su tarjeta profesional. Organizo un evento para 50 personas el mes que viene. Sería tu pedido más importante hasta ahora. Asentí, ocultando mi nerviosismo. Además, agregó, mi hermano abrirá una cafetería en Puerto Cancún, especializada en productos artesanales. Necesita quien le surta postres especiales. Si impresionas en mi evento, podría presentártelo. Esta oportunidad era justo lo que necesitaba, pero también representaba un gran desafío. Requeriría inversión en ingredientes, equipo más grande y posiblemente ayuda adicional. Lupita me ofreció sus ahorros, pero no podía aceptarlos. Ya había hecho demasiado por mí. Fue doña Socorro quien encontró la solución. Puedes usar la cocina después del cierre. Solo pagarás la luz y te ayudaré cuando haga falta. Mientras se acercaba la fecha del evento, mi vida se intensificó. Dormía poco, perfeccionando recetas, haciendo cálculos, organizando cada detalle. Los fines de semana, cuando mis pequeños me visitaban en el cuarto de Lupita, mi mente divagaba entre pendientes, aunque intentaba estar presente para ellos. Una semana antes del evento, Rodrigo me llamó. Me enteré que trabajas en una tienda en la zona hotelera, comentó con tono calculador. Parece que te va bien. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo lo supiste? Estoy reconstruyendo mi vida, respondí con determinación. Me alegro, dijo, aunque los niños mencionan que pareces muy ocupada cuando te visitan. Su intención era clara, buscar motivos para cuestionar mi papel como madre. ¿Qué deseas, Rodrigo?, pregunté, cansada de sus tácticas. Solo platicar sobre el futuro. Podríamos tomar un café. Sin intermediarios, solo nosotros. Algo en su propuesta encendió mis alarmas. Rodrigo nunca actuaba sin segundas intenciones. Prefiero mantener nuestra comunicación por los canales establecidos, respondí, sorprendida de mi propia firmeza. Su prolongado suspiro me resultaba familiar, preámbulo de su papel de víctima. Siempre has sido terca, Gabriela. Como quieras, me dijo con un tono aparentemente cordial. Pero después no digas que no intenté resolverlo de manera pacífica. Sus palabras, aunque suaves, ocultaban una advertencia que siguió resonando en mi mente incluso después de terminar la llamada. No pude conciliar el sueño esa noche. El evento de Carmen, la posible oportunidad en el café de Puerto Cancún, el plazo establecido por el juez, y ahora Rodrigo nuevamente intentando controlar mi vida recién recuperada. 2 días antes del evento, mientras finalizaba los últimos postres en la cocina del Café del Recuerdo, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi abogado. Gabriela, Rodrigo presentó una solicitud para revisar la custodia compartida. Argumenta que estás trabajando de manera irregular, sin registro oficial, utilizando instalaciones comerciales sin los permisos necesarios. Mi corazón se detuvo. De alguna manera, había descubierto mi situación. La noche anterior al evento de Carmen fue interminable. Con mi abogado intentamos preparar una defensa, pero la situación era complicada. En realidad, Rodrigo tenía razón, estaba operando sin los permisos correspondientes, como muchos pequeños emprendedores que inician desde cero. Lupita, preocupada por mi angustia, sugirió algo que jamás consideré: cancelar el evento y buscar un acuerdo con Rodrigo. Tal vez si aceptas sus condiciones temporalmente, tendrás tiempo para establecerte legalmente, me dijo con dulzura. Y renunciar a mi única oportunidad real de independencia, respondí, agotada. Si me rindo ahora, nunca podré salir adelante. Esa mañana, en la tranquila cocina del Café del Recuerdo, mientras terminaba los postres para el evento, repasé mentalmente cada momento de los últimos meses, cada decisión que me había traído hasta aquí. Recordé mi primer día en esa cocina, con las manos temblorosas por el miedo a lo desconocido. Recordé cada receta que perfeccioné, cada cumplido recibido, cada pequeño triunfo. Pensé en mis pequeños,
especialmente en María, mi niña de 12 años, quien en nuestra última visita me dijo mientras decorábamos pastelitos: «Cuando sea grande quiero ser valiente como tú, mamá». Valiente. Así me veía ella ahora, no como la esposa sumisa que bajaba la mirada cuando su padre hablaba, sino como una mujer que tomaba las riendas de su vida. A las 4 de la madrugada, cansada pero decidida, llamé a Carmen. «Discúlpame por la hora», susurré cuando contestó adormilada. Necesito ser completamente sincera contigo. Le conté todo: mi situación con Rodrigo, la batalla por mis hijos, las acusaciones sobre mi negocio irregular. «Entregaré tu pedido con la misma calidad prometida», le aseguré. «Pero necesitaba que supieras que existe un riesgo». Su silencio me aterrorizó. Finalmente suspiró: «Gabriela, espero que tus postres sean tan extraordinarios como dice Beatriz, porque estoy poniendo la reputación de mi evento en tus manos. Pero entiendo las luchas difíciles. Yo atravesé algo similar hace 2 décadas. Por primera vez en días, sentí que podía respirar tranquila. Sobre los permisos», continuó, «mi hermano necesita a alguien que no solo prepare, sino que administre toda la repostería del café. Con todos los permisos en regla. Si impresionas mañana, podemos discutir los detalles». Cuando terminó la llamada, el sol comenzaba a asomarse. Observé la cocina perfectamente ordenada, los numerosos postres preparados con mis manos lastimadas por el trabajo. En unas horas, entregaría el pedido más importante de mi vida, enfrentando el momento que podría darme la libertad o devolverme al inicio. Regresé al departamento de Lupita solo para ducharme y cambiarme. En la mesa de la cocina encontré un sobre. «Llegó ayer», me explicó Lupita, «de la oficina del juez». Con manos temblorosas, abrí el documento oficial. Se había adelantado el plazo para comprobar mi propia residencia. Solo tenía 3 días. El evento especial se realizó en una casa renovada en Puerto Morelos, con una hermosa vista al mar. Llegué 2 horas antes, con el auto prestado de Lupita, lleno de postres cuidadosamente empacados. En cada tope del sinuoso camino, mi corazón saltaba, preocupada de que las delicadas decoraciones de chocolate se dañaran. El salón lucía un elegante tema tropical, plantas naturales, iluminación suave, arreglos minimalistas. Carmen me recibió con un abrazo nervioso. «El servicio principal se había retrasado», comentó, visiblemente inquieta. «Tus postres tendrán más protagonismo del planeado». Preparé la mesa de postres con la dedicación de una artista completando su obra maestra. Cada creación estaba ubicada con propósito: los panqués de elote con dulce de cajeta, las conchas tradicionales rellenas de crema pastelera, los pequeños roles de canela cubiertos de piloncillo, los coloridos macarrones de dulce de leche y café de olla. Una presentación que narraba no solo la historia de los sabores mexicanos, sino mi camino de superación. Cuando comenzaron a llegar los invitados, empresarios, arquitectos, diseñadores reconocidos, observé discretamente sus reacciones, los comentarios positivos, las sonrisas de satisfacción, las peticiones de contacto que aún no podía ofrecer. Carmen se movía entre los grupos, señalándome ocasionalmente. Fue entonces cuando apareció. Rodrigo, vestido impecablemente, conversaba con un grupo cerca de la entrada. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cuál era su intención? Antes de poder reaccionar, me vio. Nuestras miradas se cruzaron en el salón lleno. Sus ojos, los mismos que por años me hicieron sentir insignificante, ahora mostraban algo distinto. Molestia, sí, pero también una inseguridad que nunca había percibido. Se dirigió hacia mí con determinación. Pensé en retirarme, en buscar refugio en la cocina, pero algo en mi interior me mantuvo firme. Por primera vez lo enfrenté directamente, sin desviar la mirada. «¿Qué haces aquí?», pregunté mientras se acercaba, manteniendo un tono discreto para evitar llamar la atención. «Me invitaron», respondió con una sonrisa forzada. «Proyecto para las nuevas oficinas de la empresa de Antonio», señaló a un hombre que conversaba con Carmen. «Una coincidencia interesante, ¿no crees?». «¿Qué buscas, Rodrigo?». «Ver por mí mismo».
El representante legal mencionó tu nuevo negocio. Quería comprender por qué esto es más importante que nuestros pequeños. Sus palabras injustas me dolieron profundamente. Nuestros hijos son mi prioridad, respondí, controlando mi voz. Es por ellos que estoy construyendo un mejor futuro. Mejor futuro. Su risa fue cruel. Mírate, Gabriela, sirviendo postres en fiestas. ¿Es este el ejemplo que quieres dar a nuestros hijos? ¿Abandonar a su familia? Años atrás, esas palabras me habrían lastimado. Pero ahora, contemplando mi mesa de postres, cada pieza elaborada con habilidad, dedicación y amor, comprendí claramente lo que él nunca entendería. Lo que les estoy enseñando, Rodrigo, es que siempre hay oportunidad para comenzar de nuevo, que ninguna persona debe aceptar ser minimizada o limitada, que pueden y deben forjar su propio camino. Su expresión se tornó severa. Bonitas palabras. Veremos si el juez coincide en que los niños necesitan estabilidad, no ideas modernas. En ese momento, Carmen se acercó acompañada por el hombre que Rodrigo había señalado antes. Antonio, te presento a la repostera de la que te hablé, me presentó. Gabriela, él es Antonio Méndez, dueño del Café del Recuerdo en Puerto Cancún. Antonio, un caballero de mediana edad con una mirada amable, extendió su mano. Tus postres son maravillosos. Carmen me contó tu historia. Me impresiona tu perseverancia. Rodrigo observaba desconcertado mientras Antonio continuaba. Necesito a alguien que dirija la repostería del café. Ofrezco contrato formal, prestaciones de ley y un sueldo competitivo. Además, el departamento sobre el local está disponible para renta, si te interesa. La expresión de Rodrigo fluctuaba entre asombro y desagrado mientras Antonio detallaba la propuesta. Un empleo formal, un hogar propio, todo lo necesario para cumplir los requisitos del juez, apareció como una bendición inesperada. Podemos reunirnos mañana en mi oficina, sugirió Antonio. Trae tu documentación y formalizaremos todo. Cuando él y Carmen se retiraron, Rodrigo permaneció inmóvil, procesando lo sucedido. Qué oportuno, murmuró con ironía apenas contenida. Parece que la suerte te sonríe más de lo merecido. No es suerte, Rodrigo. Es esfuerzo y personas que confían en mi talento. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido del micrófono. Carmen, desde el centro del salón, llamó la atención de los invitados. Antes de concluir, quiero presentarles formalmente a la creadora de los extraordinarios postres de esta noche. Gabriela. Padre is the campanarm. Con nerviosismo, me acerqué, sintiendo todas las miradas, especialmente la de Rodrigo, quien permanecía observando. Gabriela representa lo que más admiro, valentía para reinventarse y el don de transformar los desafíos en arte. Sus postres no son solo manjares, son una manifestación de libertad. Los aplausos llenaron el salón. Carmen me ofreció el micrófono, algo que no esperaba. Me quedé inmóvil ante la distinguida audiencia. Jamás había hablado en público, Rodrigo siempre lo había hecho por mí. Mi voz tembló. Respiré profundo y continué. Gracias por esta oportunidad. Hace un año, no hubiera imaginado estar aquí. Cada postre que preparé lleva un pedacito de mi historia de superación, de encontrar la dulzura después de momentos difíciles. Mis ojos encontraron a Rodrigo entre la multitud. De alguna manera parecía menos imponente. Aprendí que comenzar de nuevo no significa solo dejar atrás el pasado, sino construir sobre él. Y que a veces necesitamos caer para levantarnos más fuertes. Los aplausos que siguieron fueron para mí, no como la esposa de alguien, no como madre, sino como Gabriela, la repostera que convertía ingredientes sencillos en pequeñas obras de arte. Rodrigo se había marchado cuando terminé. Al final del evento, mientras guardaba los últimos recipientes vacíos, comprobé que todos los postres se habían terminado, un éxito rotundo. Recibí numerosas peticiones de tarjetas y consultas sobre futuros pedidos. La mañana siguiente, con mi contrato laboral y mi contrato de arrendamiento en mano, me presenté ante el tribunal con una seguridad que nunca antes había sentido. Rodrigo y su abogado parecieron sorprendidos cuando mostré los documentos al juez.
Mi clienta ahora cuenta con empleo formal, está debidamente registrada y tiene una residencia propia adecuada para menores, declaró mi abogado con evidente satisfacción. El abogado de Rodrigo intentó convencer al juez de que mi nueva situación laboral era demasiado reciente y requería un periodo de observación, pero el magistrado fue claro en su decisión. Los requisitos se han cumplido en tiempo y forma. La custodia compartida continuará según lo establecido anteriormente. Al salir de la sala, Rodrigo me alcanzó en el corredor. Esto no acaba aquí, murmuró discretamente. Puede que hayas conseguido este trabajo de manera tan oportuna, pero sigo siendo su padre, una persona respetada en la congregación. Lo miré directamente, sin titubear. Efectivamente, tú eres su padre y yo soy la madre que verán transformarse, crecer y alcanzar su autonomía. Esta lección también tiene valor, ¿no lo crees? Por primera vez en todos nuestros años juntos, Rodrigo permaneció callado. En ese silencio, percibí algo nuevo. Sin la capacidad de dominarme, sin mi obediencia, parecía perdido, como si una parte de él se hubiera desvanecido. Salí del juzgado y respiré profundamente el aire cálido de Cancún. El sendero que me esperaba tendría sus retos, pero por fin era verdaderamente mío. Medio año ha transcurrido desde ese día crucial. El departamento sobre la cafetería se ha transformado en nuestro refugio, donde los niños y yo compartimos momentos especiales durante los días que están conmigo. Es pequeño pero cálido, con una cocina donde puedo seguir creando recetas nuevas incluso fuera del horario de trabajo. Cada mañana, me sorprendo al ver mi reflejo. Mi cabello más corto, un estilo que Rodrigo jamás hubiera permitido, y una mirada que refleja seguridad propia. Durante las primeras horas, cuando la cafetería aún no abre y la calle permanece tranquila, disfruto de un té en el balconcito, observando el despertar de la ciudad. En estos momentos de paz, medito sobre cómo el silencio se ha convertido en una decisión propia, no en una obligación. Un silencio que reconforta y sana, en lugar de lastimar. El proceso no ha sido sencillo ni directo. Hubo momentos en que dudé de mis decisiones, especialmente cuando los niños mostraban inquietud ante los cambios. Carlos, mi hijo mayor de 16 años, tardó en adaptarse a mi transformación. Acostumbrado a ver a su padre como una figura de autoridad absoluta, le costaba aceptar mi nueva forma de ser. ¿Por qué no podemos volver a como éramos antes?, me preguntó una noche, molesto, después de que establecí límites que antes no me atrevía a poner. Porque aquella situación no era saludable para ninguno de nosotros. Papá dice que has cambiado, que ya no eres la misma. Tiene razón, le respondí, tomando sus manos entre las mías. He cambiado, pero la pregunta importante es, ¿este cambio es para bien o para mal? Esta reflexión quedó flotando entre nosotros. Semanas después, mientras preparábamos juntos pan dulce para el desayuno, comenzó a compartirme sus preocupaciones escolares, miedos que nunca antes había expresado en el ambiente restrictivo de nuestro antiguo hogar. Con María, mi pequeña, la transición tomó un rumbo distinto. Ella prosperó al ver mi proceso de crecimiento personal, volviéndose más confiada y comunicativa. Descubrí que dibujaba a escondidas, un talento que Rodrigo nunca habría apoyado, pues consideraba las actividades artísticas como una distracción innecesaria. Ahora, sus hermosos dibujos adornan las paredes de nuestro hogar e incluso hay un rinconcito en la cafetería donde Antonio ha creado un espacio para exhibir obras de artistas locales. Mis relaciones personales también han evolucionado. Lupita, quien fue mi apoyo incondicional en los momentos más difíciles, ahora me visita regularmente. Ya no es mi salvadora, sino mi compañera. Nuestra relación se ha transformado en una amistad equilibrada entre hermanas. Doña Socorro se ha convertido en una amiga cercana, compartiendo su propia historia de superación después de criar a sus hijos sola. Carmen, sorprendentemente, se volvió una mentora que me ha presentado nuevos libros, perspectivas y personas que han ampliado mi visión del mundo más allá de lo que imaginaba posible. En cuanto a la congregación, algunos hermanos optaron por distanciarse, evitando cualquier encuentro casual. Otras personas, especialmente hermanas como Isabel,
visitan discretamente el café para compartir sus inquietudes y sueños de cambio en voz baja. Sin embargo, los momentos más desafiantes fueron los encuentros inevitables con Rodrigo durante el intercambio de los niños. Al principio, cada encuentro estaba cargado de tensión. Sus comentarios sobre mi nueva vida, dudas sobre mi papel como madre, e intentos de influir en los pequeños. Con el tiempo, comprendí que su influencia sobre mí existía únicamente cuando yo se lo permitía. Al dejar de justificarme, de buscar su aprobación, incluso sin darme cuenta, la situación se transformó. No fue él quien cambió, sino nuestra dinámica. Como el mar que se calma cuando no encuentra obstáculos, sus intentos de control fueron disminuyendo, perdiendo efecto, no por rendirme, sino por fortalecerme. Esta mañana, mientras elaboraba una receta nueva de pan de elote para el menú del café, María me miraba con atención desde su taburete en la cocina, sus piernas balanceándose en el aire, su cuaderno de dibujos abierto junto a una taza de champurrado. ¿Cómo sabes cuándo está listo, mamá? Preguntó sobre el pan en el horno. Por el aroma, el color doradito, pero principalmente por la prueba del palillo. Si sale limpio, significa que está perfectamente cocido por dentro, aunque no podamos verlo. Ella reflexionó un momento, con esa expresión pensativa tan suya. Luego compartió algo que me conmovió profundamente. Como tú, ¿verdad? Por fuera parecías estar bien, pero por dentro necesitabas más tiempo. La sabiduría a veces viene de las voces más pequeñas. Es cierto, durante años fui como ese pan que aparentaba estar listo, cumpliendo con todo lo que se esperaba de mí, siempre sonriente, servicial, obediente. Pero en mi interior, algo esencial necesitaba más tiempo para desarrollarse. Cuando me preguntan si lamento haber esperado tanto para dar el paso, 17 años, casi la mitad de mi vida, no tengo una respuesta simple. Cada momento de espera me formó tanto en las experiencias difíciles como en la fortaleza que desarrollé para superarlas. Mis hijos son el regalo de esos años y jamás podría arrepentirme de tenerlos. Lo que sí he aprendido es que la independencia es un camino continuo. Aún hay mañanas en las que despierto escuchando su voz en mi mente, cuestionando mis decisiones. Momentos en que la incertidumbre regresa, como una sombra sutil. La diferencia es que ahora veo esos pensamientos como ecos del pasado, memorias que, aunque fuertes, ya no tienen poder real sobre mí. Para las mujeres que, como yo, viven en silencio, quiero compartirles esto. Su valor no necesita la aprobación de nadie. Su voz, aunque haya estado callada, sigue siendo suya. Y sin importar cuánto tiempo haya pasado, siempre es momento de redescubrirse. No hay un instante perfecto para comenzar de nuevo. No existe una guía infalible para reconstruirse. Cada historia es única, hecha de pequeños avances, retrocesos ocasionales y la valentía de seguir adelante. La semana anterior, Carlos volvió de pasar el fin de semana con su padre, notablemente preocupado. Después de un rato, me confesó, dijo que tal vez formarás una nueva familia ahora que vives sola. En lugar de defenderme inmediatamente, como solía hacer, le pregunté, ¿tú qué piensas de eso? Meditó un momento. Creo que no entiende que no querías alejarte de nosotros, solo querías alejarte de cómo te trataba. Ver esa comprensión en sus ojos me llenó de esperanza, no solo por mí, sino por el joven en quien se está convirtiendo, alguien capaz de ver más allá de las apariencias, de cuestionar lo que escucha, de distinguir entre el amor verdadero y el control. Quizás ese sea el logro más importante, no solo encontrar mi propia voz, sino crear un espacio donde mis hijos puedan encontrar la suya. Hoy, cuando preparo algo especialmente delicado, como esos buñuelos que requieren tanto cuidado y paciencia, recuerdo que lo más valioso surge de los procesos más desafiantes. A veces necesitamos transformarnos por completo, como los ingredientes al mezclarse, para crear algo nuevo y más fuerte. El silencio ya no me define, ni siquiera mi historia con Rodrigo. Lo que me define son las decisiones que tomo cada día, cada momento. Como les explico a mis hijos, no nos define lo que vivimos, sino lo que elegimos hacer con nuestras vivencias. Y elijo transformar mis experiencias en fortaleza, mi silencio en voz, mis aprendizajes en sabiduría y, sobre todo,
Elijo transformar ingredientes sencillos en momentos dulces, endulzando la vida un postre a la vez.